Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de trabajo académico en el marco del proyecto PAPIT con número IN 301724, análisis y evaluación del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la construcción democrática de México, su desempeño en el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales 2018-2023. Subrayo que este proyecto está financiado por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM y es uno de los motivos que hemos invitado al doctor José Carlos Hernández Gutiérrez para que tenga una participación mediante una conferencia magistral, tomando en cuenta los objetivos, las metas y todo el sentido que integra el trabajo de proyecto a realizar en el lapso de 3 años. Me da mucho gusto presentar a un ilustre visitante y colega de España, el doctor José Hernández Gutiérrez, que tendrá a su cargo la conferencia Filosofía de la Transparencia, el caso español. Es muy útil esta referencia en términos comparativos y él es un experto en este tema. El doctor Carlos Hernández Gutiérrez amablemente acepta hacernos un lugar en su agenda, se lo agradecemos de manera muy sincera. Y para dar paso estrictamente al trabajo de la conferencia, voy a dar algunos datos curriculares del doctor Hernández Gutiérrez. Él es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Ciencia Política por la Universidad de Granada, profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración Pública en la propia Universidad de Granada, donde imparte cursos como Administraciones Públicas en España y Políticas Públicas. Cuenta entre su trabajo académico con más de 20 publicaciones, algunas de ellas muy conspicuas son las siguientes: la incidencia de las políticas públicas de seguridad sobre el riesgo político, confinados y hacinados, la población reclusa en América Latina y el Caribe durante el COVID-19, y finalmente un trabajo también relevante: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, sobre las diferencias de los niveles de violencia homicida entre las alcaldías de la Ciudad de México en el año 2018. Él hará uso de la palabra en un tiempo estimado de 40 minutos para que tenga oportunidad de formular, desarrollar las ideas que corresponden al tema de la conferencia. Después la maestra Alicia Islas hará un comentario a lo que expone el doctor Cruz, y posteriormente abrimos una fase de preguntas, de diálogo, de intervenciones, de dudas o aclaraciones que sea necesario hacer. Así pues, que tengo el gusto de saludarlos y agradecer nuevamente a nuestro ilustre visitante su tiempo y la buena disposición para la conferencia esta tarde. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas los que están siguiendo esta conferencia. Y en primer lugar también agradecer al doctor Ricardo Uvalle y a la maestra Alicia Isla por haberme invitado a este espacio donde espero poder aportar algún elemento comparativo para el caso mexicano. Bien, dentro de este título general de Filosofía de la Transparencia, pues me voy a centrar principalmente en dos aspectos. Quizá el segundo tenga más elementos comparativos con el caso de México, pero creo que es importante poner el contexto cuando surge la ley de transparencia en el caso español, ¿no? Entonces, en un primer momento haré referencia al contexto, un poco a los antecedentes, a la aprobación de la ley de transparencia, y en un segundo punto incidiré sobre el contenido de dicha ley, algunas carencias de la propia ley y también de un organismo que se crea a raíz de dicha normativa, que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y bueno, en este sentido también algunas deficiencias
y posibles mejoras que se plantean de cara a una futura reforma de la actual ley de transparencia. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla porque he elaborado una presentación para guiar un poco los argumentos. Si me confirman que se ve. Perfecto, muchas gracias. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, en este sentido, como he comentado anteriormente, yo cuando este tema se lo explico a mis alumnos, normalmente vemos la transparencia, perdón por el ruido, vemos la transparencia dentro de una de las etapas de modernización en la administración pública española. Concretamente hablamos de una quinta etapa con el gobierno de Mariano Rajoy y, ya digo, hablamos de una etapa de modernización más que de proceso de reforma, porque como veremos a continuación, y tal, como señala Carles Ramiu, en España realmente no se ha producido una reforma en profundidad, ¿no? Sino que se han modernizado determinados aspectos de la administración y en este sentido la ley de transparencia vendría a suponer también una modernización, una etapa de modernización dentro de la administración pública española. En este sentido, también explicar un poco por qué surge en 2013, cuando, sin embargo, ya desde 2004, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se presenta a las elecciones, en su programa electoral planteaba la necesidad de profundizar en la transparencia de la administración pública. Y bueno, ¿por qué en este sentido, digamos, preguntarnos por qué en 2013 y por tanto no durante las legislaturas del Partido Socialista de 2004 a 2011? Lo que se plantea y lo que voy a plantear es que se produce una crisis de legitimidad fruto, en primer lugar, de la crisis económica de 2008, pero también posteriormente con el auge o sea, de la aparición en los medios de comunicación de casos de corrupción. Y por tanto, la ley de transparencia se propone como una solución a este desapego hacia la política que había por parte de la ciudadanía. Y ya digo, por último, plantear un poco el contenido y cómo se estructura la propia ley de transparencia, algunos desafíos de la propia ley y la área de mejora que, en este sentido, me consta, ¿no?, que un grupo de trabajo que se constituyó con el objetivo de su reforma ya ha planteado. Bien, como he comentado en un inicio, y tal como señala Carles Ramiu, en realidad en España no se ha producido una reforma de la administración en un sentido amplio, sino que únicamente se han modernizado distintos aspectos de la misma, es decir, de la administración. Y por tanto, en el marco de este procedimiento hay que entender la aprobación de esta ley y por tanto quizás entender sus carencias, ¿no? De no entenderla en un sentido eh, general y por otra parte también aprobarla ya tarde con respecto a los países del entorno de España, ¿no?, del entorno europeo. En este sentido, algunas premisas básicas. Cuando hablamos de reforma de la administración, hablamos de adaptar la administración a las demandas que se le dirigen desde la sociedad. Por tanto, bueno, veremos que algunas de las demandas de los ciudadanos en esta coyuntura crítica era hacer una administración más transparente, fiscalizar en mayor medida al poder político con un derecho de acceso a la información, que se garantizase este derecho de acceso. Y en este sentido es como tenemos que entender la aparición de la ley en el momento en que se aprobó, ¿no? Ya digo, en 2013. En la línea de lo que comentaba y que también señala Carles Ramiu, en torno a que no se ha producido una reforma de gran calado en la administración pública española, incluso ya la propia Constitución, digamos, dejó de lado esa posible reforma en un sentido amplio y no introdujo grandes novedades en el funcionamiento interno de la propia administración pública española, más allá de, por supuesto, adaptarla a los principios democráticos. Ya una vez, digamos, salíamos de la dictadura, entramos en un periodo democrático y también, por supuesto, recuerden que, bueno, se produce un proceso de transferencia de competencias a las comunidades autónomas y, por tanto, también la necesidad de adaptar en personal y en estructura orgánica la Administración General del Estado, ¿no? Pero más allá de esto, no, la Constitución no introduce
grandes novedades y tampoco la normativa que vino a desarrollarse con posterioridad. Bien, como les comentaba en un inicio, cuando yo suelo explicar en clase esta ley, la ley de transparencia, esta se enmarca dentro de lo que se conoce como la quinta etapa de modernización de la administración española, ya con Mariano Rajoy como presidente del gobierno, donde la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas elaboró un informe que se apoyaba en los principios de disciplina presupuestaria y transparencia pública, que a su vez dieron fruto a dos leyes, una sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la que nos ocupa en este caso, que es la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. En este sentido, digamos, los objetivos con los que esta ley se aprueba, en primer lugar, es garantizar la publicidad activa, es decir, aquella actividad pública que lleven a cabo, valga la redundancia, las administraciones públicas, hacerla accesible a la ciudadanía. También que aquella información que no esté puesta a disposición de la ciudadanía pueda ser reclamada por los propios ciudadanos y, por tanto, garantizar el derecho y el acceso a la información, aunque bueno, la ley desaprovechó algunos puntos interesantes en este aspecto que comentaremos a continuación. Y también, por último, introduce obligaciones de buen gobierno para los responsables públicos, pero en este sentido también adelanto que bueno, la ley también presenta algunas limitaciones, en tanto que no, digamos, no contempla sanciones para el incumplimiento, o ante el incumplimiento, mejor dicho, de esas obligaciones de buen gobierno que la ley incluye. Como comentaba en un principio, digamos, estos serían los objetivos de la ley, pero ¿por qué, pese a que el Partido Socialista, ya digo, la llevaba en su programa electoral de 2004, no se aprueba durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, como señala Clara Velasco, que es profesora de la Universidad Pompeu Fabra, ella dice que dentro de la administración pública española hay cierta alergia a la luz del sol, en el sentido de que, bueno, hay cierta reticencia a transparentar la actividad de las administraciones públicas, ¿no? Esto es un grave error, porque, bueno, en muchas administraciones públicas, digamos, los recursos humanos, los empleados públicos, al fin y al cabo, pues entienden, ya digo, esto no es a lo mejor generalizable, pero sí hay una parte que entiende que la información pertenece a las administraciones públicas, cuando en realidad la información pertenece al ciudadano y, por tanto, hay que ponerla a disposición de este, ¿no? Entonces, este sería un principal, o el principal motivo, ¿no? Es decir, la resistencia tanto en el poder político como dentro de los propios empleados públicos. Sin embargo, bueno, ya de 2004 en adelante, ya digo, ya se introduce la idea en el programa electoral del Partido Socialista y bueno, se intenta promover de algún modo esta ley, pero sería ya digo, en 2013 cuando se llega a aprobar, pero recuerden, bueno, veníamos de 2008, cuando estalla la crisis económica. Posteriormente el Partido Popular llega al gobierno con Mariano Rajoy a final de 2011, y en los años sucesivos comienzan a aparecer en los medios de comunicación una serie de casos de corrupción que, bueno, lo que hacen es potenciar, o por decirlo de alguna manera, impulsar a que el gobierno tenga en mente aprobar una ley en este sentido de transparencia para frenar un poco este desapego y esta deslegitimidad, ¿no? que se estaba produciendo. Los objetivos, por tanto, desde la visión del gobierno era recuperar la legitimidad que había perdido en cierto sentido, ¿no? Era un gobierno bastante contestado en la calle. Durante el primer gobierno de Mariano Rajoy hubo más de 36.000 manifestaciones por las medidas que estaban llevando a cabo. Por otra parte, también para prevenir los casos de corrupción. Recuerden lo que les he comentado, de que, bueno, a diario nos levantábamos con los ERES, la Gürtel, el caso Palau, en fin, había de todos los partidos políticos casos de corrupción que comentaban este desapego ciudadano, ¿no? hacia la política. Y también reforzar la eficiencia gubernamental, teniendo una mayor disponibilidad de los datos, unos datos que fuesen interoperables, que fuesen reutilizables, en fin. Estos eran los objetivos, ya digo, desde la visión gubernamental. Objetivos que a su vez se conectan con un problema esencial, que es el que he comentado en un inicio, que es la deslegitimación del poder
político. De legitimación en tres aspectos esenciales de, digamos, si vamos al concepto de una posible definición de legitimidad. En primer lugar, tendría tres componentes y en los tres componentes se había producido una erosión de la legitimidad en el caso español. En primer lugar, la conformidad del poder, es decir, de los responsables públicos y de los cargos públicos con las normas, con el derecho. Un segundo aspecto sería la conformidad de las normas con el sistema de creencias y valores imperantes en la sociedad española del momento. Y por último, la expresión del consentimiento por parte de los ciudadanos hacia las medidas que estaban tomando en ese momento los distintos responsables políticos. En este sentido, y digo que se erosionó la legitimidad en sus tres componentes, según la he definido con anterioridad, y es que, bueno, dentro de estos casos de corrupción aparecieron en varias ocasiones pues, contratos asignados a dedo, empresas que se veían constantemente favorecidas por determinadas administraciones públicas, porque había una clara vinculación entre poder político y poder económico. En segundo lugar, también, en cierto modo, había una tensión entre normas y valores imperantes en la sociedad. Una parte del poder político, y aún a día de hoy se sigue entendiendo así, entiende que los ciudadanos les han votado y por tanto tienen derecho a ejercer su trabajo de manera, digamos, en cierto modo, despegada de la ciudadanía, pero bueno, esto realmente, recuerden también la aparición del 15M y las proclamas de democracia real ya, el desapego que se estaba viendo la ciudadanía con respecto a los partidos políticos tradicionales, y por eso también la emergencia de algunos partidos políticos nuevos en este contexto. Y ya digo, aquí también se produce una tensión entre normas y valores que, por tanto, erosiona la legitimidad. Y, como he comentado anteriormente, también se erosiona el consentimiento por parte de los ciudadanos a las decisiones que estaban llevando a cabo los actores políticos. Y un indicador es el que he comentado anteriormente de las manifestaciones que se le estaba planteando al gobierno de Mariano Rajoy, nada menos, ya digo, que 36.000, más de 36.000 en su primer año de gobierno. Y bueno, también otros indicadores pues, pueden ser cómo los partidos políticos pierden o perdían en ese momento cada vez más afiliados, ¿no? Había un desapego muy fuerte en este sentido. Por tanto, este elemento de la corrupción y lo que he comentado anteriormente con respecto a los contratos viene sobre todo por parte del poder político, pero sí me gustaría aclarar que en España, pues, así lo señalan diversos autores, no tenemos un problema de corrupción sistémica, o por lo menos, bueno, dentro de la administración pública española o los empleados públicos, por decirlo de manera más clara, no son extendidas en este sentido las prácticas de corrupción, ¿no? Y bueno, este es un indicador de las personas que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos. Los datos llegan a 2015, pero a mí lo que me interesa realmente es que vean, sobre todo, pues a partir de la coyuntura crítica que les comentaba en 2008-2013, que es cuando se aprueba esta ley de transparencia de la que vamos a hablar a continuación, y bueno, ven que los porcentajes apenas cambian y son porcentajes bastante bajos. Sin embargo, y lo que van a ver a continuación sería lo que vendría a paliar o a intentar contrarrestar la ley, los ciudadanos sí que tenían una percepción de la corrupción bastante elevada. Si se fijan, cuando en el boom inmobiliario de España, cuando la situación económica en España era una buena situación económica, pues la percepción de la corrupción era bastante baja. Y esto pese a que los casos de corrupción que salieron a la luz con posterioridad, es decir, una vez que Mariano Rajoy asume la presidencia del gobierno, son casos que se venían dando en los años donde estábamos creciendo económicamente, en los años del boom inmobiliario. Pero como en aquel momento había una buena situación económica, esto pues preocupaba menos y bueno, y no salió a la luz hasta que estalló la crisis económica y posteriormente ya con Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Entonces ya a partir de 2008 comienza a ascender esta percepción de la corrupción, pero sobre todo, si se fijan, una vez que Mariano Rajoy 2011-2012 asume el gobierno, esa percepción de la corrupción se dispara.
aparte de, o para explicar, mejor dicho, por qué se dispara la percepción de la corrupción, sobre todo a partir de 2008, hay un elemento que señala la literatura, pero bueno, no explicaría quizá esta coyuntura, porque más que una variable, esto sería una constante, que sería, bueno, una parte de los autores señalan que existe entre la ciudadanía española una desconfianza hacia el poder político, hacia las instituciones, ¿no? O por lo menos una parte de la población. Pero yo creo que tiene más peso, sobre todo, en primer lugar, la mayor atención mediática, es decir, se puso el foco sobre los casos de corrupción y esto a la ciudadanía le afectó más en tanto que España estaba pasando por una mala situación económica. Y esto lo vinculo con con la tercera variable, que sería hay un peor rendimiento de la economía y, por tanto, los ciudadanos ahora sí pasan a percibir, digamos, un problema o que la corrupción en su país, si en España, sí es un problema, ¿no? Entonces, estos tres factores explicarían, en cierto modo, por qué en ese momento, a partir de 2008, se produce esa subida en la percepción de mayor corrupción en el caso de España. Por lo tanto, ante esta situación de falta de legitimidad, una percepción de la corrupción bastante elevada entre la ciudadanía española, la solución por parte del poder político, en este caso ya por el gobierno del Partido Popular, es proponer más transparencia. Una ley de transparencia, en este sentido, que iría a recuperar la legitimidad y luchar contra la corrupción. De hecho, en el preámbulo de la propia ley, pues se afirma que uno de los objetivos es la regeneración democrática, ¿no? Con estos principios con estos derechos de, bueno, derecho de acceso a la información, también la publicidad activa. También, por otra parte, porque la propia evidencia científica ha corroborado que hay una correlación entre países que tienen mayores grados, mayores niveles de transparencia, tienen a su vez menores niveles de corrupción. Y por tanto también una mayor transparencia tiene efectos beneficiosos en la economía, porque bueno, ante datos macro y microeconómicos, digamos, accesibles, transparentes, que estén en manos de las empresas, digamos, por decirlo de alguna manera, llaman a la inversión y por tanto también esto redunda en beneficios en la situación económica del país, ¿no? Entonces, bueno, también sería, digamos, dos factores a tener en cuenta, ¿no? Es decir, la evidencia científica de que la transparencia contribuye a estos dos elementos. Por tanto, ya entrando en lo que es la propia ley de transparencia, la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, me voy a centrar sobre todo en la publicidad activa y por otra parte también en el derecho de acceso a la información pública. En cuanto a la estructura de la ley, se divide en tres títulos. En primer lugar, el título primero se dedica a la transparencia en la actividad pública y aquí hablamos de publicidad activa y derecho de acceso a la información. Aquí se detallan los sujetos obligados, los límites en el acceso al derecho a la información, las causas de denegación, etc. Es interesante que dentro del título primero, en el artículo 10, se crea el portal de transparencia, pues para canalizar de manera, digamos, adecuada, pues todo ese flujo de publicidad activa que tienen que poner a disposición del ciudadano las administraciones públicas. Por otra parte, el título 2 consagra los principios de buen gobierno, aunque ya digo, aquí hay alguna serie de límites porque no hay sanciones para aquellos responsables que incumplan esos principios de buen gobierno. Hay una serie de principios generales y otra serie de principios de actuación, pero ya digo, no hay sanciones para caso de incumplimiento. Y el título tercero es donde se regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en este caso, bueno, es un organismo independiente, está adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, también presenta una serie de limitaciones que vamos a comentar más adelante, habría que reforzarlo en algunos de sus aspectos, pero bueno, esto lo comentaremos más adelante. De lo que voy a hablar a continuación es de algunos de los desafíos que tiene la ley. Ya digo, me consta que el grupo de trabajo que hay se formó para
realizar propuestas de mejora de cara a una reforma de la ley de transparencia. Una ley de transparencia que sin duda tiene muchas limitaciones, pero que lo que sí está de acuerdo, perdón, gran parte de la doctrina y también de la literatura científica es de que sienta las bases para ir mejorando en este sentido, ¿no? En tanto que, bueno, España ya venía en una situación de atraso con respecto a los países del entorno europeo, pero bueno, llegó tarde, pero por lo menos sentó las bases para seguir trabajando en este sentido. En primer lugar, algunos de los desafíos de la ley, y yo diría de una futura ley, porque bueno, esta ya, la ley tenía que haber, o sea, se tenía que haber aprobado una normativa de desarrollo, un reglamento que desarrollase esa ley, pero lo cierto es que ya la ley se aprobó en 2013, estamos en 2024 y ese reglamento no se ha aprobado ni tampoco se va a aprobar, por el simple hecho de que se constituyó ese grupo de trabajo con miras a que se produjese pues, la reforma de la ley. Por tanto, ya no tiene sentido, si se va a reformar la ley, desarrollar reglamentariamente la actual ley de transparencia. Por tanto, habrá que ver cómo queda definido el derecho de acceso a la información. En este caso, no se recoge como un derecho fundamental porque la ley se basa en el 105.b y en este caso no es un derecho fundamental, sin embargo, sí se podría haber enmarcado dentro del derecho de acceso a una información veraz, que sea un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Y bueno, porque en primer lugar, o principalmente, entendemos que aquella información proporcionada por las administraciones públicas es veraz. Por tanto, sí se podría haber basado ese derecho de acceso a la información en un derecho fundamental, tener una especial protección. No se hizo en su momento y, por tanto, pues es algo que la futura ley estoy seguro de que va a recoger. Por otra parte, también redefinir los límites al derecho de acceso a la información. Por ejemplo, alguno de los límites es la seguridad nacional, pero en ningún caso se especifica, primero, qué atenta contra la seguridad nacional y segundo, quién se encarga en cada administración de definir qué atenta o qué no contra la seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría que hacer a lo mejor un ejercicio de sacar una lista pormenorizada, ¿no? de límites a ese derecho de acceso a la información que no quedase un terreno tan subjetivo, ¿no? Por otra parte, también la necesidad de aligerar el procedimiento. Actualmente tenemos el plazo de un mes, pero un mes desde que, bueno, cuando el ciudadano realiza una petición de acceso a la información, el mes empieza a contar desde que esa solicitud llega al órgano competente. En este sentido, es un mes, pero se puede prorrogar otro mes si la administración entiende que la cantidad de información que tiene que manejar es demasiado grande. Por tanto, 2 meses. Incluso después de estos 2 meses puede ocurrir que se produzca el silencio de la administración. En este sentido es un silencio negativo y por tanto el ciudadano queda sin respuesta, ¿no? Pero también puede ocurrir un doble silencio, es decir, una vez que el ciudadano va al Consejo de Transparencia a poner digamos, una reclamación, la administración pública en ocasiones también ejerce el silencio con respecto al Consejo de Transparencia. Por tanto, habría que también mirar este aspecto. Otro aspecto importante, quiénes pueden o a través de qué medios se puede solicitar la información. Hasta 2019 únicamente era posible con DNI electrónico, certificado digital o clave. Es decir, eran pues, procedimientos que necesitaban, bueno, para tener certificado digital, pues necesitas tener ciudadanía española, el DNI electrónico, pues igual, ya en 2019 sí que creando un usuario se permite acceder a la información. Lo que ocurre es que es un proceso bastante tedioso porque, bueno, hay que proporcionar bastante información. También me consta que el grupo de trabajo ha propuesto, en este sentido, que únicamente con el correo electrónico de la persona interesada se pueda realizar esta petición de información, ¿no? Esto no sé si será incluido en la nueva ley o no, pero es interesante, ¿no? Que únicamente con el correo electrónico ya el ciudadano pueda realizar esa solicitud de información. Y me voy a detener en los puntos 4 y 5, mejorar el binomio, que al final son dos caras de
moneda, ¿no?, de la publicidad activa y también, por otra parte, el derecho de acceso a la información. Y con respecto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, específicamente también, pues, la necesidad de actualizar las potestades administrativas que tiene atribuidas. En cuanto al primer aspecto que he comentado, el principal reto es reforzar el cumplimiento de las exigencias de publicidad activa. En muchos casos, la solicitud de acceso a información se produce porque, para la redundancia, esta información no es pública. Por tanto, si las administraciones pues, realizasen una publicidad proactiva, es decir, que fuesen más allá de lo que está tasado por la ley, pues quizá se ahorrarían mucho el Consejo de Transparencia o la propia Administración Pública se ahorraría muchas de estas solicitudes de información si de manera previa a que el ciudadano solicite esta información ya se pone a disposición del conjunto de la ciudadanía. No obstante, también un punto a señalar en este sentido, también es un reto no solamente publicar esa información, incluso ya digo, más allá de lo que esté tasado en la ley, sino hacerlo de forma efectiva. Y quiero decir, en un lenguaje claro para el ciudadano y sobre todo también, digamos, trasladar la idea de que una abundancia de datos en cualquier página web no es igual a información. En muchas ocasiones, y esto lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, se publicaban diariamente datos de contagiados por COVID, fallecidos por COVID, pero en formato PDF. Formato PDF no es un formato, digamos, esos datos no son reutilizables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Periodistas, periodismo de investigación, sobre todo en este contexto que estoy hablando de la pandemia, tenía que hacer un trabajo ingente, ¿no?, para eh, todos esos datos de los distintos PDFs, sacarlos y llegar a entenderlo en su conjunto. Por tanto, ya digo que no basta con hacer pública la información y difundirla, sino también que sea accesible para el ciudadano, el lenguaje, pero también en el formato en el que se llega a publicar esa información. Bien, bueno, esto ya lo he comentado antes, muchas de las reclamaciones que se interponen ante el Consejo de Transparencia tienen su origen en solicitudes que podrían haber sido objeto de publicidad activa y, por tanto, pues le podrían haber ahorrado ese trabajo primero al Consejo de Transparencia y también al propio ciudadano a la hora de poner esa reclamación. Y también el segundo punto está señalado con lo que comenté, perdón, anteriormente. En muchas ocasiones el silencio no se debe tanto a, digamos, que la administración pública tenga ese afán de no prestar o no brindar información a los ciudadanos, sino que en muchas ocasiones falta formación de recursos humanos, ¿no? Y bueno, en este sentido, la ley dice que no hay que motivar la petición de acceso a la información y, sin embargo, hay algunos empleados públicos que cuando se les solicita el acceso a determinada información, en muchas ocasiones se pregunta, bueno, ¿y para qué? O ¿cuál es el motivo? Bueno, pues la ley dice que no hay que motivar esta solicitud. Por tanto, también insistir en esto que comenté anteriormente, en muchas ocasiones se produce el silencio, pero ese silencio administrativo no siempre es por voluntad de que obre así o que actúe así la administración, sino por la incapacidad de gestionar estas solicitudes. Falta, en este sentido, formación para los recursos humanos de la administración pública. Quizá no tanto en la Administración General del Estado, pero pensemos, por ejemplo, en los entes locales, ¿no? En el caso de España, y sobre todo también en los pequeños municipios. Bien, el otro aspecto que señalaba es la falta de potestades administrativas que tiene el Consejo de Transparencia. No se le atribuyen potestades coercitivas para mejorar la actuación y para hacer cumplir este principio de publicidad activa por parte de las administraciones públicas ante el incumplimiento reiterado por parte de los encargados de proporcionar información a los ciudadanos ante una solicitud de información. Tampoco está dotado de un
poder coercitivo, ¿no? Para que sus resoluciones se lleven a cabo y por tanto esto es un déficit importante en este órgano, ¿no? En el Consejo de Transparencia. Entonces, también aquí incidir en la necesidad de dotar de mayores potestades al Consejo de Transparencia en la futura ley, que estoy seguro de que va a ser así, porque este grupo de trabajo ha propuesto que así sea. Por otra parte, una de las principales carencias desde una perspectiva ex post es la ausencia de mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de las resoluciones que el Consejo de Transparencia dicta en ejercicio de sus competencias. Sobre todo, por lo que comenté anteriormente, esto estaba previsto que se produjese a través de la vía de desarrollo reglamentario, un reglamento que se venía trabajando en él desde el año 2016, pero bueno, si tenemos en cuenta que si todo apunta como parece que en la dirección que va la ley, es que se va a producir una reforma y por tanto esta previsión de desarrollo reglamentario no será necesaria. Pero insisto, en la nueva ley sí que sería conveniente tasarlo de una mejor manera, estas potestades, y sobre todo que se diese más prisa en pues, desarrollarla reglamentariamente para que el Consejo de Transparencia pudiese llevar a cabo pues, su función de una mejor manera, ¿no? Y bueno, en la línea de lo que comentaba anteriormente, tampoco se establecen consecuencias jurídicas directas del incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, ¿no? Que recaigan en el ámbito de actuación del Consejo de Transparencia. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Ya digo, el primer punto de la misma creo que no da para tener elementos comparativos, quiero decir, del contexto en el que surge la ley, pero sí creo que es interesante, pues, algunas de las carencias que he señalado de la propia ley y también algunas de las debilidades de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para, bueno, compararlo con el que, digamos, ustedes tienen aquí en México. Y bueno, una vez más agradecer la invitación para estar esta tarde aquí hoy con ustedes y bueno, quedo abierto a preguntas, sugerencias o lo que estimen conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Creo que nos has dado no solo un panorama, un planteamiento de análisis sobre el contexto en que se forma este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que el título es ya llamativo. Segundo, esta importante distinción, tomando las palabras de Ramión, que hay un proceso de modernización y no tanto de reforma de la administración pública. Otro elemento, advierto que hay cierta problemática en el diseño institucional que dejó por ahí como asimetrías, el hecho de que el Consejo de Transparencia no tenga potestades amplias y que estará pensándose en dotarlas. El tema este de, digamos, que le abre la puerta, que no queda muy claro o no lo entendí, el combate a la corrupción. Destaco algunos elementos, pero lo que más me interesa destacar es que nos sirve como un elemento de referencia con lo que tenemos aquí de equivalente de nuestro órgano garante, que es el famoso Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos. Y en segundo lugar, en ese punto, creo que hay un reto muy importante tanto en México como en España. Ahora que escuchabas las vicisitudes para llegar a la etapa de publicidad, creo que tenemos un arco genealógico que sigue todavía por ahí vigente. Somos dos países que de alguna manera, en circunstancias específicas, les gusta mucho el secreto y la opacidad. Como que la cultura borbónica por ahí está, ya está estando presente. Lo resalto porque parece que es de los desafíos fuertes que ustedes tienen en España y aquí en México también ha sido una lucha muy larga, por lo menos de 1977, para abrir las estructuras del Estado. Sería este el comentario y agradecerte desde luego tu muy clara, muy puntual y muy metódica exposición que nos da elementos por ejemplo, para pedirle a la maestra Alicia Islas que nos haga una reflexión, un comentario sobre el contenido de la conferencia del doctor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de Juan Carlos, perdón.
Sí. Adelante, Alicia, por favor. Muchas gracias, doctor. Y en este sentido, pues también, ¿no? Agradecer al doctor José Carlos, porque estas puntualizaciones que nos hace sobre el caso son muy interesantes. Y un punto que también me gustaría sumarme a esta identificación que hace el doctor Valle, tiene que ver con la lógica en la que se da este reconocimiento del acceso a la información en México, que derivará también posteriormente, hasta después de 2002, en un impulso hacia políticas de transparencia. Para nosotros, este reconocimiento sí tuvo que ver con una reforma, ¿no? Y que además se plasmó también a nivel constitucional hacia 77, 76, ¿no? En donde se hablaba que este acceso a la información era una obligación del Estado y que iba a estar eh, regido o regulado a través de su legislación secundaria. Y a nosotros no tuvimos una resistencia específica porque ni siquiera se profundizó en lo que implicaba este elemento. Y no fue sino hasta 2002 que por una fuerte labor de sociedad civil, un trabajo de incidencia también legislativa y en el Ejecutivo que hizo este famoso Grupo Oaxaca, que logramos tener esta ley reglamentaria. Entonces, este es un primer elemento que me parece interesante, conocer que hay diversos caminos para generar esta, este fortalecimiento de políticas. Sin embargo, no tenemos varios puntos comunes. Por ejemplo, señalo la idea cuando el doctor José Carlos nos hablaba de los límites que enfrenta ahora la misma legislación y cómo se aplica o cómo se implementa la política de transparencia. Uno de los temas claves está en la seguridad nacional. Todas aquellas que estudian esta materia concuerdan en que es importante que para que una ley fortalezca el camino a la transparencia en la materia de acceso a la información, debe dejar muy claro cuáles son los límites y la amplitud de estos límites. En este sentido, por ejemplo, nosotros actualmente enfrentamos un tema muy complejo. En un inicio, para 2002 en México, tuvimos elementos donde la seguridad nacional fue un argumento con el que se negaba toda petición o muchas de las peticiones o solicitudes de información. Hemos tenido un retroceso como nunca, y ahora con que un actor ligado a temas de materia de seguridad pública o nacional esté involucrado en un asunto público, casi de facto se niega, ¿no? La posibilidad de acceder a información, de tener estas políticas de transparencia. Y me parece que este punto común es una parte importante. Por otro parte, también me parece muy interesante todo el trabajo que se ha realizado, por ejemplo, en México, para poder generar un procedimiento para acceso a la información más homologado y que no abarque tanto tiempo, ¿no? Para nosotros, cuando mucho, tenemos un mes para que haya esta respuesta, y además nuestro INAI, que podría ser un símil con este Consejo de Transparencia, derivado de una reforma en 2015, pues sí tiene, un poco más de dientes para poder calificar los casos e incluso sancionar. Incluso una parte que me parece relevante, que también, y creo que es muy interesante señalar y que hay en coincidencia con España, es este impulso que da sociedad civil a estos temas. Porque para nosotros, por ejemplo, el INAI hoy día puede, o la misma Suprema Corte de Justicia ratificó su facultad para calificar, ¿no? La existencia de violaciones de derechos humanos en función de poder fortalecer el acceso a la información. Entonces, en casos donde hemos tenido grandes violaciones de derechos humanos y también tenemos este tema con actos de corrupción, el INAI ha adquirido esas facultades. Y me parece muy interesante que, aunque de repente tenemos ahí algunas resistencias, hemos logrado mantener y defender estos elementos. En comparación con lo que nos platicaba el José Carlos, con las dificultades, las resistencias que se encuentran para que el Consejo pueda tener estos elementos. Otra parte que me parece muy interesante de esta plática, como la plantea el doctor en esta conferencia, es este binomio publicidad activa, derecho de acceso a la información. Es sorprendente y creo que es un estudio que también se debe hacer en profundidad, ¿no?
cómo la mayoría de estas solicitudes frente a las que se pone un recurso, se pide que se revisen, muchas tienen que ver con elementos de publicidad. Es decir, en nuestro caso podríamos identificar que muchas de estas solicitudes tendrían que ver más que nada con obligaciones específicas por normatividad. Entonces también podríamos hacer un estudio de esto, creo que sería una parte interesante, creo que es algo que no se ha analizado en profundidad en mucha literatura. Y además otro elemento que me parece muy, muy importante es cómo desde el ámbito también de inclusión en programas políticos que después se pueden o no traducir en programas de gobierno, estos temas siempre están. Pero en el momento en el que tenemos que hacer diseños institucionales, diseños de política o llevar a cabo la implementación de algunas acciones para generar un piso mínimo, pues entonces ahí es donde vamos a tener más dificultades. Yo, esos serían los primeros comentarios que podría compartir. Además de felicitar, tengo mi montón de notas. Creo que no podría terminar con todo este tiempo, pero esos son los primeros comentarios que señalaría, doctor. Bueno, doctores. Muy bien, Alicia, muchas gracias. Bueno, pues si les parece, vamos paso a otra ronda de intervenciones de quienes están conectados, que también le formulen preguntas a, a José Carlos, que creo que nos dio un material muy enriquecedor para aprovecharlo. Le preguntaría en principio a los participantes del proyecto si tienen alguna inquietud, algo que se quiera que se puntualice o se amplíe. Ustedes tienen la palabra. Adelante, Belén, adelante, Andrea, Mauricio, Alan, Belén también. Kevin mismo, aunque está escondido ahí, pues alguna pregunta. Adelante, Alan. Sí, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la exposición del doctor José Carlos, los comentarios de la maestra Alicia y el doctor Ricardo Valle. Me surgió como una pregunta a raíz de que abordó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Mencionaba que esta institución, que es como la garante del acceso a la información en España, lo que es el equivalente aquí al INAI, en el caso de España está adscrita al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, pues tiene una relación un poco más directa con lo que es el gobierno de España, por lo que entiendo. Mi pregunta es, en el caso de esta institución, el hecho de que esté, digamos, más vinculada al gobierno, al gobierno de España, y en este caso específicamente al Ministerio de Hacienda, ¿no la ha hecho susceptible a, no sé, a influencias políticas o a que determinadas ideologías o a que alguna lucha de poder, un grupo de presión influya sobre su desempeño? Porque bueno, relacionándolo con el caso del INAI, aquí en México esta institución tiene tiene autonomía del gobierno reconocida en la Constitución, y aún así, aun cuando tiene esta autonomía, pues sí ha recibido uno que otro ataque por parte del gobierno. Entonces, no sé si esto igual ocurre en España o ha ocurrido en España en el caso del Consejo de Transparencia. No sé si podría ahondar en esto. Gracias. Adelante, José Carlos. Bien, también tenía antes, no sé en qué orden responder, porque Mauricio también había formulado una pregunta en el chat. Voy a responder bueno, primero vi la de Mauricio, la tenía aquí apuntada y además es más fácil de responder. El silencio, pues básicamente cuando el ciudadano realiza una solicitud de información, pues la administración pública, el silencio es que no es que le niegue digamos, ese derecho de acceso, sino que simplemente el ciudadano no obtiene contestación. Y por tanto ese sería el silencio de la administración. No obstante, bueno, sí que es una infracción grave si el ciudadano ante esta práctica acude al Consejo de Transparencia. Si esto se produce de manera reiterada, sí que está tasado como una infracción grave. Lo único que ocurre es que también lo que puede hacer la administración que se niega a solicitar, o sea, a proveer, a proporcionar esa información es, pues, denegarla. Es decir, ya no se produce el silencio, sino que deniega el acceso a la información y lo hace de manera injustificada. Pues bien, esa práctica no está sancionada. Quiere decir que, al final, ¿qué forma es esa, ¿no?, de garantizar el derecho a acceso a la información por parte del ciudadano, ¿no?
cuando la administración, por esa práctica que he comentado, no va a tener ninguna sanción. Eso por una parte. Por otra, bueno, esto era a un comentario que había hecho Alicia en torno a la solicitud de transporte. También creo que, bueno, he comentado anteriormente la necesidad de formar a los recursos humanos de la administración, pero también falta, por decirlo de alguna manera, cultura de transparencia entre la propia ciudadanía, ¿no? Sobre todo al principio, de cuando esta ley se puso en marcha, pero también viene ocurriendo de manera similar en la actualidad. Aquellos que realizaban peticiones de información eran sobre todo periodistas, para ver vínculos entre distintos actores políticos, poder político, poder económico, periodistas y personas que habían participado en un proceso de oposición, es decir, para acceder a la administración pública, y a lo mejor no estaban conformes pues, con el resultado, y hacían una petición de información pues, para ver, digamos, posibles vínculos de aquellos que habían resultado seleccionados, ¿no? Por tanto, no es algo que este ejercicio no es algo que se extienda a la mayoría de la población, y por tanto también creo que había que incidir en ese aspecto. Por otra parte, cuanto a la pregunta de Alan, es cierto que bueno, la doctrina señala que esta adscripción se trata de una adscripción formal, porque bueno, no es, digamos, no es un órgano reconocido constitucionalmente, y por tanto, para adscribirlo a algún ministerio se adscribe pública, pero bueno, da igual, digamos, para que sea elementos de comparación, evidentemente, conocedor, cuidado del caso mexicano, sí que tienen, por supuesto, un mayor grado de autonomía, ¿no? En nuestro Consejo de Transparencia, por ejemplo, sí que elabora su propio presupuesto, pero no tiene capacidad para aprobar su propio reglamento interno. El reglamento interno del Consejo de Transparencia es desarrollado, o es, mejor dicho, el estatuto del Consejo de Transparencia lo aprueba o lo aprobó en su día el Consejo de Ministros. Por tanto, bueno, también puede suponer un límite, ¿no? a la autonomía que comentaba Alan. Pero hasta donde tengo conocimiento, no es que se produzca una, digamos, influencia, por lo menos explícita, ¿no? del poder político en este Consejo de Transparencia o en las resoluciones que dicta, entre otras cosas, porque como he comentado, tampoco estas resoluciones tienen muchas repercusiones, ¿no? Como decía Alicia, el Consejo de Transparencia no tiene dientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quizá por eso no haya mucha influencia por parte del poder político, pese a estar adscrito a este ministerio. Y yo creo que... Bien, José Bueno, y Andrea también, a ver, Andrea, haz tu pregunta, por favor. Buenas tardes, doctores. Mi pregunta va un poco más relacionada a la pregunta que hizo mi compañero Alan. Si bien ahorita ya, como nos comentó, este consejo pues no tiene una influencia directa o una influencia política por la parte de que, como lo menciona, no tiene dientes o lamentablemente no tiene tanto efecto dentro de la población en cuestión de su trabajo. ¿Usted sabe si dentro de las reformas que se planean hacer a sus leyes o en el trabajo legislativo existe alguna posibilidad de llevar a este consejo a la autonomía, algo parecido como es en México? Si bien llevar este modelo de México del INAI y llevarlo a España de una forma para que este consejo tenga un mayor impacto en la sociedad en cuestión de la transparencia. O sea, si ya hay cierta inquietud de la gente, de el poder legislativo y todo, para subirlo ya pues sí, a un nivel más, que tenga más, pues, poder de acción, por así decirlo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Pues hasta donde sé, este no es un tema, digamos, que por lo menos que despierte mucho interés, ¿no? Sobre todo la reforma va en el sentido que he comentado anteriormente, de pues, intentar reducir
los plazos. Recordemos que es un mes, pero con otro mes prorrogable, por tanto ya nos vamos a 2 meses. También que realizar una solicitud de información sea más fácil y más rápido a través del correo electrónico. Es decir, este tipo de cosas, pero en cuanto a, ya digo, hasta donde tengo conocimiento, la doctrina en España y los distintos autores que trabajan en este tema, no es algo que les preocupe especialmente porque, ya digo, pese a estar adscrito a este ministerio, es una adscripción formal para insertarlo dentro de alguna estructura de la administración, pero la reforma, futura reforma, que no se sabe cuándo se va a producir realmente, no es, digamos, no está entre las prioridades dotar de mayor autonomía, ¿no?, al Consejo. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? A José Carlos. Yo tendría una, José Carlos, esperando que alguien más se anime. Me llama la atención lo siguiente. Este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es para hacer fuerte sus atribuciones solo en el ámbito de la administración pública o a los demás órdenes de gobierno, digo, a las demás áreas de gobierno como las Cortes, por ejemplo, o el Poder Judicial, por ejemplo. Ese, digamos, su ámbito de adscripción, si me lo puedes abundar, ¿es más amplio o solo restringido a la administración pública? Segundo, ¿en qué medida la transparencia ha logrado abrir en España a la administración pública? Generalmente las administraciones públicas, si no están, no les llega la luz y la publicidad, son como refractarias, son herméticas, digamos, se ensimisman en términos de actitud y de comportamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto, por ejemplo, la transparencia ha logrado, ya bajo la idea del derecho de acceso a la información, conectar sociedad civil, ciudadanos, con áreas directamente, sí que se haya solicitud, conocimiento de lo que hacen las políticas públicas, si esto ha sido como una ola más amplia o se queda la relación simplemente en, por decir algo, solicitud de datos? Y lo comento porque la tradición de la administración pública española es muy, vamos a llamarle, desde el punto de vista de la monarquía, es muy vertical, muy centralizada. Y hay un concepto que tú conoces muy bien de Alexis de Tocqueville, que él trabaja el concepto costumbres administrativas, se van heredando de forma de gobierno y de régimen político unos a otros. Entonces, si estuvieran por ahí algunos elementos que limitan todavía el ejercicio de transparencia, pues me gustaría conocer tu reflexión y además te doy un dato en atención del primer punto que comenté. Fíjate que en México, el órgano garante, inicialmente en el 2013, había sido adscrito justamente al Ministerio de Hacienda, lo que en México llamamos la Secretaría de Hacienda. Pero en la línea que venía explicando muy bien Alicia, toda la actitud combativa de sociedad civil, de grupos organizados y el reclamo de abrir al gobierno, ¿sí? Logró que el gobierno cambiara de opinión y finalmente lo sacara del área de la administración. Por eso la pregunta si en España el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno solo está adscrito a la administración pública o tiene jurisdicción hacia el poder, a las Cortes y hacia el Poder Judicial. Sería una primera pregunta. Gracias, Juan Carlos. Pues muchas gracias. Aquí estoy apuntando aquí las preguntas de manera un poco desordenada. Bueno, sí, o sea, los sujetos obligados, digamos, en esta ley y a los que le puede reclamar el Consejo de Transparencia, está la propia Casa Real, están las Cortes, el propio Tribunal de Cuentas, es decir, el ámbito de los sujetos obligados es más amplio que la propia administración pública, ¿no? Eso por una parte, y la otra pregunta, no sé si le va a dar una respuesta convincente, pero sí que hay organizaciones no gubernamentales que, de hecho, tuvieron un papel importante en cuanto al, digamos, he comentado en un
en un había organizaciones de la sociedad civil, ONGs organizadas que participaron de algún modo en pues, las distintas reclamaciones, ¿no?, que se le hacía a políticos, ¿no?, en el sentido de cómo, más allá de esto, es decir, más allá de estas ONGs, la Delegación de Transparencia Internacional en España y un par de ONGs más, lo cierto es que tampoco, digamos, es decir, con la aprobación de la ley de transparencia no es que se haya reforzado, bajo mi punto de vista, el vínculo entre el conjunto, o por lo menos la ciudadanía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y la administración. Es lo que comentaba anteriormente, sobre todo, y esto es un indicador bastante importante, teniendo en cuenta quién hace las peticiones de las solicitudes de información, que sobre todo son periodistas de investigación y personas que están interesadas en procesos selectivos para entrar a formar parte de la administración pública, no, digamos, no logra trascender y no logra vincular a un conjunto más amplio de ciudadanos con la administración, ¿no? Pero ya digo, en cuanto a sociedad civil organizada, sí que tuvo una incidencia en, digamos, la aprobación de la ley, y me consta que en la mesa de trabajo también había, o sea, también hay representantes, ¿no? Hubo representantes de estas organizaciones no gubernamentales, ¿no?, para, bueno, intentar que la ley, pues, tape estas carencias que comentaba anteriormente. Oye, perdón, una pregunta más. Me llamó la atención el concepto que mencionaste, límites a la transparencia. ¿Hasta dónde llega la transparencia, digamos, como posición de autoridad, con todo el trabajo que llamaríamos de averiguación, divulgación, solicitud de datos? Esos límites, ¿qué deben entenderse? ¿Tocan la razón de Estado? ¿Tocan información confidencial? ¿Tocan información reservada? ¿A qué se refieren esos límites en lo específico, José Carlos? Bien, pues bueno, he comentado la seguridad nacional, seguridad pública, política económica, hay otra serie de, digamos, de límites, pero también hay otra cosa muy curiosa, espero que esto se elimine de la siguiente ley, que la administración puede denegar información al ciudadano cuando tenga que ser reelaborada. Claro, qué se entiende por reelaborada, ¿no? Entonces hay determinados aspectos que no quedan demasiado claros, porque, ya digo, la ley dice información, o por otra parte, información que obre en poder de otra administración, pero sin embargo ocurre que si esa información está en poder de otra administración, la administración a la que se le ha solicitado, lo único que hace al ciudadano es le deniega el derecho de acceso y le dice, yo no tengo, esto es la ley estatal. Por ejemplo, en Andalucía, la ley de transparencia en Andalucía, sí que dice en su respuesta al ciudadano, dice, yo no soy el órgano competente, el órgano competente es este. Incluso también hay otra pequeña falla en la ley, que es información que esté siendo elaborada. Por tanto, también dice, bueno, si la información está siendo elaborada, tampoco se pondrá al servicio del ciudadano. Pero, sin embargo, al ciudadano no se le dice ni qué órgano la está elaborando, ni cuánto va a tardar en elaborarla, perdón, para que ese ciudadano pueda ejercer su derecho de acceso una vez que ha cumplido ese plazo, ¿no? Entonces yo digo, hay demasiados puntos bajo mi, para la redundancia, bajo mi punto de vista, ¿no?, que están por mejorar, ¿no? Porque al final da la sensación de que la ley queda un poco vacía, ¿no? Que al final el derecho de acceso a la información en España es bastante pobre, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ok, bueno, y finalmente, abusando, perdón, ¿cómo es el lenguaje de las estructuras burocráticas con el ciudadano en materia de transparencia? Aquí en México le llamamos, es amigable, es amistoso, se entienden los términos, se aclaran, las dudas se pueden disipar. ¿Cómo es esa relación ya en la operación técnica, por ejemplo, de la solicitud de datos invocando categorías administrativas? Gracias. Pues yo diría y como he dicho anteriormente, ¿no?, la publicidad, bueno, algunas administraciones están haciendo una labor de publicidad activa,
Pero lo cierto es que, como he comentado anteriormente, esa publicidad y esa información no siempre es efectiva en el sentido de el lenguaje es demasiado enrevesado, ¿no? Hay términos jurídicos y administrativos que para el común de los ciudadanos pues no son muy entendibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, también lo he comentado con anterioridad, entramos por de transparencia de algunas administraciones, pues lo que vemos es pues una cantidad ingente de PDFs que, bueno, ahí en esa marabunta de información, al final el ciudadano pues llega un poco entre el lenguaje y que la información no está, digamos, no es amigable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como está comentado, pues queda un poco, te digo, desvirtuado ese derecho de acceso a la información, pese a que algunas administraciones sí cumplen el principio, ¿no? de publicidad activa. Muy bien. Gracias, José Carlos. ¿Alguna otra pregunta de los que están aquí conectados a José Carlos? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si no lo hubiera, pues daríamos concluida la sesión, que sin duda fue muy útil, muy provechosa por toda la explicación que nos dio de la idea de transparencia y su institucionalización en el caso español. Y pues agradecerte la gentileza de haber impartido la conferencia magistral, responder a las preguntas y a los cuestionamientos y darnos sobre todo un panorama muy actual de lo que está ocurriendo, decimos aquí en México, en la madre patria. Muchas gracias, José Carlos, y ¿cómo se llama? Por esta gentileza que has tenido con nosotros. No nos pedimos y estamos en comunicación. ¿Eh? ¿Algún comentario, Alicia, que tú quieras ahí Muchas para gracias, cerrar? doctor. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por estas ideas también, esta posibilidad de poder hacer esta comparación. Y pues nada, también agradecer al doctor Valle por el espacio para poder dialogar con el doctor Hernández. Bueno, muy bien, pues gracias nuevamente, Gracias, José Alicia. Carlos. Gracias a los que se conectaron y hasta la próxima sesión. Buena tarde. Hasta luego. Buena Gracias. tarde. Con permiso. Gracias.